Hola, gracias por estar con nosotros de nuevo. Mi nombre es Rafael Osuba, soy el director artístico de Art Studio Project, ASP Books, y hoy tenemos una entrevista muy linda con un gran amigo, Osvaldo Estrada. Entonces, a la entrevista. Hola, estás con nosotros. Bienvenido. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo la estás pasando? Bien, aquí tranquilito en el encierro, Ah, leyendo, no, bueno, escribiendo. hoy no. Hoy estamos en un café virtual. ¿Qué te parece? Me encanta el setup, El me encanta clima todo lo que haces. perfecto aquí tomándonos nuestro cafecito, Exacto. café cortado, ¿no? Saludos. Salud. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer poder hacer esto, especialmente que teníamos programado poder presentarte en la Feria del Libro y desafortunadamente no lo pudimos hacer. Pero para mí es muy lindo poder hacerlo de esta manera, ah, porque nosotros nos conocimos a través de tu esposa. De hecho, cuando estaba haciendo el Festival del Quijote. Es verdad. Y me encantó que pudiste hacer algo muy especial para nosotros, para el festival, que fue que hiciste una edición especial para celebrar y conmemorar los 400 años de la muerte de Cervantes. Sí, ¿Te recuerdas de me acuerdo esa mucho. edición? Sí, Quedó muy bella, sí, sí. allá en UNC, donde Sí. trabajas. Entonces, me encantaría que pudieras contarnos un poquito sobre el trabajo que haces aquí en Carolina del Norte, pero antes de eso, dinos de dónde eres originalmente y cuéntanos de eso. Bueno, mira, en primer lugar, muchísimas gracias de verdad por invitarme a esta entrevista. Nací aquí en los Estados Unidos por casualidades de la vida, del destino, pero solamente estuve aquí hasta los 4 meses de nacido y en ese momento mis padres volvieron al Perú, así que me crié allá durante todos los años de la violencia y no volví a los Estados Unidos hasta los 14 años. Entonces, mis años formativos allá en el Perú y después en California, donde todavía vive mi madre, mi abuela, mis hermanos. Y ahora estoy aquí en Carolina del Norte, donde soy profesor de literatura latinoamericana, como sabes, en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Ya tengo 12 o 13 años por aquí. Y, y nada, el trabajo de profesor, como tú sabes, es dar clases, es trabajar con los chicos a varios niveles, al nivel subgraduado, también de maestría, de doctorado, pero también el trabajo de investigación que viene con ser un académico, ¿no? Sí, y entonces una de las cosas que conocí de ti es lo que me gustó fue que publicaste, además de las cosas académicas, ¿no? Sabemos que queremos a Sor Juana, a Cervantes, a Borges. am, Publicas un libro cada año, ¿no? A través de la universidad. Bueno, no sé si cada año, eso sería lindo, pero con, pero con regularidad sí creo. Y han salido varios libros, digamos, de crítica académica o de crítica cultural. Uno de los más recientes es uno que trata sobre reescrituras de figuras históricas como Sor Juana, la Malinche o Frida Kahlo, por ejemplo. Ese fue un libro que salió hace poco. Sí, ese me encantó porque salió justamente cuando estábamos haciendo el Festival de Sor Juanas. Entonces, eso también, como que si estuviéramos en el mismo zinc, ¿no? Mismo, claro, sí. Pues, cuéntanos un poquito de los libros que apenas ganaste un premio por uno de ellos, ¿no? Luces. Muchísimas gracias. Bueno, no fue por luces. El premio que me dieron fue porque yo había escrito un relato bastante autobiográfico, por supuesto matizado con los tintes de la ficción, que se llama Las locas ilusiones. Y, Exactamente. y ganó el primer premio para una feria internacional de libro latino y latinoamericano que ha sido creado en Tufts University. El premio lo iban a dar ahora en abril, pero debido a la situación se va a postergar un poquito. Pero gracias a ese premio mm, pude pensar realmente en mi propia historia personal, en lo que yo he vivido como inmigrante para llegar a los Estados Unidos, como dije hace un momento, no sé, a los 14 años, y luego estudiar aquí.
pero también ellos van a publicar un libro que no solamente contenga ese relato, sino otros relatos de migración. Así que el libro se llamará Las locas ilusiones y otros relatos de migración, donde por cierto también van a aparecer algunos de los finalistas, los primeros 3 finalistas que quedaron de este concurso. Cuéntanos algo sobre los libros que apenas publicaste. Te estaba contando del libro Luces, ¿no? Háblanos un poquito de cómo surge ese libro y cuál fue la inspiración. Mira, el libro Luces de Emergencia reúne una serie de cuentos que tienen a personajes que están viviendo situaciones límite. Así que hay viejos que están en un asilo, por ejemplo, hay mujeres que están sufriendo de violencia doméstica y que la violencia doméstica todavía les afecta después de muchísimos años. O hay personajes que están entre fronteras, como nosotros un poco, pero y el trauma que están viviendo a veces es físico, pero también puede ser mental. Eh, Estos cuentos se fueron dando de manera orgánica. Tú sabes que a veces alguien te pide un cuento para una antología, para una revista, pero creo que lo estaba pensando como libro desde un principio. Así que todo lo que iba escribiendo iba encaminado a ese lado, ¿no? Se llama Luces de Emergencia el libro porque es como que todos ellos están haciendo, todos los personajes del cuento están haciendo señales de humo, ¿no? Diciendo, aquí estamos, por favor, ayúdanos. Y son esas voces que muchas veces se pierden y que jamás entran, por supuesto, en los folios de la historia. Así que es un libro al que le tengo mucho cariño, tiene 11 cuentos y todos tienen una voz distinta, ¿no? Te digo, a veces habla un niño, a veces es una mujer de 60 años, a veces son viejos, a veces hay un diálogo muy íntimo entre padre e hijo, por ejemplo, pero lo que los une es esta necesidad de compartir una situación que los ha cambiado de por vida, por ser traumática, traumatizante, ¿Y ¿no? tienes algún un cuento favorito, algo que tú sabes, que hace el corazón explotar quizás? Mira, yo los quiero a todos, por supuesto, como seguramente tú quieres a cada una A, de tus creaciones. exacto, a cada uno de sus hijos, ¿no? Claro, es como los padres, ¿no? ¿A cuál de tus hijos quieres más? Tú tienes que decir a todos siempre, aunque uno te haya salido más feo que el otro, ¿no? Pero yo los quiero a todos muchísimo, pero sí he estado pensando, precisamente por el momento en el que estamos viviendo, en el cuento con el que cierro la colección, porque el cuento se titula A falta de cielo y tiene que ver con la vida de 2 viejos que están en una especie de asilo. ¿Quieres que te lea un poquito del Seguro. cuento? Eh, Mira, a ti que te gusta la música, el cuento tiene un epígrafe. Yo no sé si tú conozcas este bolero, es el bolero Cuando estemos viejos. Seguro. ¿Lo conoces? Sí, lo Hay, conozco, hay un seguro. momentito del bolero que dice algo así como, y por eso quiero, dulce novia mía, que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más. Bueno, vamos a tener que cantar un poquito más de los boleros, Eso, porque así ya conocemos algo nuevo de ti, de que te gustan los boleros igual que a mí. Pues entonces, así que seguimos con el este cuento. es el epígrafe, ¿no? Y el cuento se llama A falta de cielo. Me preocupan los días en que no quiere hablar. Se queda como un pajarito en ese rincón y no hay quien lo saque de su mundo. La primera vez me asusté mucho. Llamé al médico de turno y él no le dio importancia. Debe estar deprimido, me dijo. Es normal a su edad. Le pasa a muchos residentes. ¿Deprimido? Si él es muy alegre. Es verdad que casi no come, que está más callado desde hace unos meses, pero él no es así. Dele estas pastillas y verá cómo se repone en unos días. ¿Y no crean adicción? No se preocupe por eso. A su edad es lo de menos. A su edad. Estoy cansada de que nos traten como idiotas solo porque somos viejos. Así comenzó todo esto. Papá, ya no manejes, eres un peligro en la carretera. Mamá, no puedes salir sola, te vas a caer. Que venga una chica para ayudarlos por la mañana. Mejor que se quede por las tardes. No cocines que no ves, que te bañe la muchacha. Hasta que vendieron la casa y nos metieron aquí. Y el cuento sigue, ¿no? Va por Wow. este lado. Pues mira, una pregunta. Cuando tú empiezas a buscar inspiración
para los cuentos. ¿Cómo lo haces? ¿Ya tienes en mente el final, el principio? ¿Vistes algo? ¿Soñaste en algo? ¿Cuál es el proceso? Yo creo mucho en que, bueno, tú sabes que cuando uno escribe tienes 20.000 ideas todo el tiempo, pero no todas son buenas o no todas van a llegar a convertirse en cuentos. Así que yo confío mucho en aquella idea que se repite y que te persigue cuando estás en medio de una conversación y en vez de contar la realidad, empiezas a contar algo con lo que has soñado, con lo que tú estás creando y vas como viendo qué tal cae, ¿no? Esa verdad o mentira que estás contando para tus oyentes. Y cuando una historia me viene una y otra vez constantemente en distintos momentos, esa es la idea ganadora usualmente. Ahora, un cuento no es un cuento hasta que no empiezas a escuchar una voz interna, ¿no? Puede ser la voz de una niña, puede ser la voz de unas vecinas que están hablando, y luego vas al supermercado y escuchas esa voz, y ahí es cuando la tienes que atrapar. Ahora, nunca sé cómo va a terminar un cuento, pero sí sé cómo debe empezar, y más o menos ya cuando empiezo a escuchar las voces, es cuando sé que la historia se está cocinando y que debo ir corriendo y escribirla. Escribo mucho a mano, así que debo escribirla y luego transcribirla, ¿no? Hablando de cuentos, una de las cosas que me encantó fue el libro que acabas de hacer. Bueno, fue una adaptación, ¿no? De de Juan José, no, El Arreola. secreto de los trenes. Es un libro para niños, pero no para niños, ¿no? Es algo bien interesante. Cuéntanos sobre ese libro y cómo surge. El secreto de los trenes surgió como parte de una invitación en el 2018. Se cumplieron los 100 años del nacimiento del gran escritor mexicano Juan José Arreola. Y en todo México le estaban haciendo homenajes, congresos de todo tipo, reimpresiones de su obra. Y la colección Déjame que te cuente de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, quería ser una adaptación de un cuento maravilloso de él que se llama El Guardagujas. Ahora, El Guardagujas no es un cuento para niños, es un cuento bastante complejo. Y en ese sentido, cuando me presentaron el reto de hacer esta adaptación, lo primero que me dio es muchísimo miedo por ser Arreola. Y en segundo lugar, porque es distinto crear cuando tú ya tienes el, no, las pautas de lo que debes ir. No, no puedes escaparte demasiado porque la adaptación tiene que sonar al original. Sí, son tus palabras, son tus diálogos y todo, pero tiene que guardar la esencia, el sabor de lo que fue el cuento original. Tienes que ser muy Entonces, respetuoso al texto original. claro, claro. Entonces, trabajé mucho con el lenguaje, con los modismos, con los giros lingüísticos de Arriola, pero también tratando de pensar en jóvenes lectores eh, que, que quieran acercarse, ¿no? Que utilicen este texto como una entrada al mundo maravilloso de Arriola. Bueno, y nos puede leer un pedacito Un del libro. trocito. Sí, debo decir además que el libro tiene las ilustraciones preciosas de Ana Barriga Montoya, que realmente enriquecen la calidad del libro. Tú lo has visto y Seguro. sabes. Y voy a poner algunas imágenes ahí para que la gente lo Genial. vea. Pero también la información que estamos poniendo a la parte de abajo también tienen los enlaces donde la gente puede ir y conocer un poquito más. Y también si quieren comprar el libro está disponible. Bueno, todos los libros están disponibles. Pero me encantaría que leyeras un poquito del libro y también nos cuente después cómo es que combinaron los dos artistas, tú que hiciera la adaptación y también la persona que hizo los dibujos. Muy bien. Para que se entienda un poquito por dónde va la historia, eh, el- la adaptación que yo hago aquí es bastante fiel al cuento de Arriola, el guardagujas, y la historia es la siguiente. Hay un forastero que llega a una estación de trenes con su boleto en mano, arrastrando una enorme valija. Todos podemos imaginar la escena, ¿no? Está ahí en los andenes esperando, pero el tren no llega, y en lo que está por llegar el tren se le acerca un viejo guardagujas, el guardagujas que es el que está cambiando la dirección de los rieles, de las vías ferroviarias,
engrasando, haciendo las señales de alerta. Se le acerca para cambiarle el mundo realmente y explicarle que lo que él está esperando no es necesariamente lo que va a llegar, o el destino al que él quiere llegar no es el destino que él soñaba originalmente. Entonces, el cuento tiene que ver con eso, mucho con la transformación de una persona debido a un diálogo, por ejemplo, como el que sucede entre ellos. El viejo le cuenta una serie de situaciones que parecen ilógicas, pero a lo mejor no lo son. Entonces, ese es el chiste del cuento. Voy a leer un trocito para que se sienta algo de lo que estoy diciendo. Con su linterna de juguete, el viejo vuelve a ser un niño. Le cuenta al forastero que hay estaciones engañosas construidas de mentira, como un teatro de la realidad, para abandonar ahí a algunos pasajeros cuando los vagones van repletos. Tenga cuidado, insiste, que el conductor anuncie su destino no quiere decir que haya llegado. Puede ser un sueño, una ilusión. A muchos les ha pasado que se bajan y no saben dónde están ni quiénes son. Le aconseja que no hable con nadie. Es peligroso, hay espías. Si sospechan de él, lo encerrarán en uno de los vagones que funcionan como cárcel. ¿De qué habla? ¿Ha perdido el juicio? ¿No me cree? Hay vagones de todo tipo, para pobres, para ricos, para vivir toda la vida sin tener que bajarse, y hasta los que funcionan como cementerios rodantes. Ese es el trocito del libro. Wow. Increíble. Tienes, sé que tienes una niña. Sí. ¿Tienes planes de escribir un cuento para niños? ¿O has ¿Sabes? escrito? Se me ocurre mucho, se me ocurre todas las noches porque mi hija es amante de las historias, así que todas las noches antes de llevarla a dormir nos tiramos al suelo o estamos en la cama de nosotros ahí y me dice, cuéntame una historia, papá, y otra historia, y otra historia. Claro, llega un punto en que empiezas a repetir las historias también, aunque cambies un poco de nombres y las situaciones. Y digo, esta tal vez podría pegar y esta tal vez podría cuajarse y convertirse en algo. Así que está así, sigue aquí en ¿no? Como parte de mis planes. No lo descarto. Y cuando lees, pues me imagino que siempre estás leyendo, pero no te estoy hablando de cuando estás haciendo el trabajo de profesor, pero cuando tú te sientas a leer, ¿a quién lees? ¿A quién leo? Yo creo que cuando yo leo, me leo a mí mismo, pero también muchas veces debe ser por mi oficio de profesor. Estoy pensando que estoy leyendo en un salón de clases, es como mi público virtual siempre, incluso cuando voy a una presentación de libros, por ejemplo, y tengo que hablar con un público amplio al que no conozco. Parte de controlar, de la estrategia de controlar mis miedos es pensar que estoy en el salón de clases, que es el lugar donde me siento más cómodo en el día. Es como el lugar más bonito porque estoy en interacción con gente. El resto del tiempo el trabajo académico es bastante solitario, es estar en casa escribiendo, leyendo muchísimas veces y ensayando ideas por escrito, pero uno necesita del intercambio con los estudiantes, lo cual ahora es dificilísimo con lo que tenemos. No imposible, pero sí duro, ¿no? Lo de enseñar todas las clases online, por ejemplo, que requiere un esfuerzo extra por parte nuestra. Exacto, pero gracias a Dios tenemos estos Exacto. medios que nos permiten hacer lo que estamos haciendo hoy en día y que podemos seguir impactando a los estudiantes y que ellos puedan seguir con con sus enseñanzas, ¿no? Y con sus carreras. Mi pregunta, la próxima pregunta es que cuando, ¿cuáles eran los escritores que te inspiraban? ¿Quiénes son? Llosa, me imagino que Vargas Llosa, quizás Como buen algunos peruano, ¿no? Sí, sí, claro. como buen Eh, peruano. bueno, como yo estudié además la carrera, yo salí de Perú muy chico, así que cuando viví en el Perú leía otras cosas, leía muchos libros de historia, muchos libros enciclopédicos, sobre todo porque yo era bastante enfermizo y me quedaba en casa muchísimo, faltaba mucho a la escuela y me cuidaba, me acuerdo que me cuidaba mi abuelo y para entretenerme me,
me daba algo, cualquier cosa que había por ahí, y yo tomaba especialmente tomos de la historia general del Perú para entretenerme leyendo sobre los incas, sobre la Guerra del Pacífico, y tomando café con leche de niño para aliviarme un poco. Pero ya cuando estuve en Estados Unidos y en la universidad y estudiando la carrera, por supuesto que leía a los grandes de la literatura latinoamericana, a Mario Vargas Llosa, como tú dices, a Gabriel García Márquez, a Cortázar, a Borges, a todos ellos, pero también a otros personajes de la literatura, por ejemplo, a mujeres tan importantes como Amparo Dávila, como Elena Poniatowska, o más recientemente puedo pensar en Rosa Beltrán, en Mayra Santos Febres, en Lina Meruane, eh, porque si solamente te pones a pensar en los movimientos literarios, como el boom o el modernismo, la literatura solamente sería escrita por hombres, ¿no? Porque las mujeres casi nunca entran dentro de lo que es el canon, y sin embargo tenemos tremendas escritoras en toda América Latina, en España. Así que mis lecturas, como te digo, han sido las clásicas, pero también las no clásicas, no las que no entran necesariamente en un libro de texto. Sé que también tienes un evento que haces, es cada mes que lo estás haciendo y Sí, por eso estamos en un café hoy. un Se café. llama Café Cortado. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, precisamente por ser profesor en la universidad, siempre los profesores invitamos a escritores, a académicos, a que vengan a dar una charla, una lectura de poesía, de narrativa, etcétera. Y entonces se me ocurrió hace 2 años la idea de formar un café literario, porque usualmente cuando invitas a alguien tienes que tener fondos para traer a esa persona y pagar el boleto de avión, ponerlos en el hotel, sus comidas, etcétera, etcétera. Y dije yo, pero aquí también hay escritores en Carolina del Norte, o a veces vienen escritores, digamos, relativamente locales, que pueden venir de Georgia o que vienen de Washington, D.C. o de los alrededores. Entonces, de ahí surgió el café cortado. Yo estaba trabajando en un café local y me dijo la dueña del café que por qué no hacía algo para la comunidad. Inmediatamente yo dije, quiero hacer esto. Así que empezó a funcionar así. Al principio era poquita gente, ¿no? Creo que el grupo inicial éramos 6, 8 personas, todos académicos, pero que también escribimos poesía o escribimos narrativa, novela, cuento. Entonces así empezó la cosa, pero luego empezaron a llegar estudiantes, gente de la comunidad. Estuvimos en un momento en la biblioteca pública de Chapel Hill, pero ahora hemos vuelto y ahora el lugar que nos ha abierto las puertas es Epilogue Café en Chapel Hill. Y la verdad que ha sido un evento maravilloso porque viene gente retirada, gente jubilada de la comunidad, algunos profesores, algunos estudiantes, o a veces gente que está en el café y que escuchan a estos que están hablando en español y de pronto se interesan, y ya no solo eso, sino que preguntan cuándo es la próxima vez para estar presentes. El Totalmente. evento funciona una vez al mes, es todos los viernes, es decir, el primer viernes de cada mes. Eh, Perfecto. sí, ese es café cortado. Y ahora me gustaría entrar en algo que siempre hago o me gusta hacer. Cuéntanos algo que quizás tus estudiantes, la gente que te conoce profesionalmente o aquellas personas desconocen de ti, algo especial. Mira, algo que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo, por ejemplo, es que a mí me encanta cocinar. Y claro, la gente piensa que los profesores solamente escribimos o los escritores estamos aquí tomando notas todo el tiempo, pero creo que ahora, y más ahora por la cuarentena, estoy haciendo 20.000 platos todos los días, ¿no? Así que no sé si eso será bueno para nuestra salud, pero me la estoy pasando muy bien con mi hija en la cocina y dejando que mi esposa pruebe este plato y este otro plato. Así que cocino, hago muchísima comida peruana, es algo que me relaja. Me llama mucho la atención, sobre todo aquí los vecinos, ¿no? Que dicen, uff, ahora no sé ni qué cocinar. Y yo siempre tengo 20.000 ideas para cocinar. Otra cosa que hago mucho es que trabajo en el jardín. Eh, Todas las plantas que hay aquí afuera las he plantado yo. Así que cada una de las plantitas, y lo disfruto mucho, ¿no? Oh, Plantarlas, cuidarlas, podarlas.
A mí me encanta estar afuera, pero desafortunadamente durante esta época ahora mismo con el polen, Uf, especialmente aquí en Carolina del Norte, ese es el enemigo número uno para mí ahora mismo, sí, porque no puedo estar al lado de nada. Si se me pega, me salen llagas y es uf, horrible, no puedo respirar, es imagino. horrible. Pero sí, me encanta. Ya, Pero otra te cosa voy que a mandar quisiera un hacer, poquito, te voy a mandar un poquito de mi medicina. perfecto. Y otra cosa que sé que te gusta, que tenemos en común, cuéntame. Ah, bueno, siempre he cantado, toda la vida. Yo creo que si yo no fuera asmático y si tuviera un poquito más de talento, me hubiera encantado ser, no sé, cantante. Creo que eso hubiera sido lo máximo en la vida. Pero ya te podrás imaginar que siendo asmático, a veces tengo voz, pero a veces no. Y a veces llego a las notas más altas y a veces no. Pero aún así, sí que he podido cantar eh, en algunos bares o he cantado con algunos amigos que tienen un grupo y lo he disfrutado muchísimo. Siento, sin embargo, que la escritura es mi lugar seguro y el lugar en el que me siento cómodo porque aunque yo tenga cierto miedo de estar frente a un público en cierto momento, por ejemplo, siempre tengo el texto escrito y lo tengo ahí y sé que puedo confiar en eso. Cuando tú estás en un escenario con un micrófono aquí y te vienen los nervios, es otra cosa, como tú bien sabes, ¿no? Ah, Entonces, ya hay que hombre, claro que lo he hecho y lo he controlado y lo puedo hacer, ¿no? Pero más que nada creo que soy un buen cantante para fiestas familiares y cantante de barrio. bueno, tienes que participar en nuestra noche bohemia que hacemos allá en la Universidad de Queen's University of Charlotte. Ay, Tenemos me una gran encantaría. amiga en común allá, ¿no? Claro, Otra peruana. sí, sí, sí. Sí, Por supuesto, Lily Wendorf, exactamente. sí, mi gran amiga. Entonces, es un evento que hacemos anualmente. Desafortunadamente, tuvimos que Ni que posponerlo de nuevo. adaptado. Pero ya que nos queda muy poco tiempo, me encantaría que nos contara de otros proyectos que estás desarrollando. ¿En qué estás trabajando ahora? Mira, ahorita estoy terminando un libro que me ha dado muchísimo placer y que tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo. Es un libro que trata sobre dolencias, males, enfermedades y se titula Incurables, Relatos de Dolencias y Males. Es un libro que se ha hecho con 20 autores diferentes de los Estados Unidos. Todos vienen de alguna parte de América Latina y lo que tenemos todos en común es que somos inmigrantes. Así que hay escritores de Perú, de México, de Argentina, de Chile, etcétera. Y todos ellos se unen, por supuesto que nos une la experiencia, como digo, de ser inmigrantes, pero también esto de estar con un pie aquí y un pie allá, a estar con, ¿no?, la mitad del cerebro en el español y la otra mitad en el inglés. Todos han nacido en la época de los 70 u 80, así que es una colección bastante reciente, digamos, en ese sentido, y espero que sea del gusto de la gente. Va a salir en la editorial Ars Communis, la editorial que dirige Fernando Olsanski, Sí, como sabes. nuestro amigo Fernando, que está haciendo un buen labor allá en Muchísimo. Chicago. Ujú. Bueno, ¿algo más que quisieras decir? Nada, estoy contento. Muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que todos nos estemos cuidando y estemos haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Del distanciamiento social, precisamente para cuidarnos. Y pensando en el cuento que leí, pensando en nuestros viejos, pensando en mi propia abuela, tengo una abuela de 94 años que vive en Wow, California y está muy bien, pero también pienso en otros viejos que tengo en mi vida y que son necesarios para mi existir. Hay que cuidarnos mucho, hay que quedarnos en casa en esta época y aprovechar el tiempo para leer, para ver videos, para conectarnos virtualmente, llamarnos, que muchas veces se nos olvida esto de llamarnos por teléfono y escuchar la voz. exactamente. Bueno, con eso me despido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir un poquito más sobre quién eres, tus trabajos, tus libros. Y estoy esperando el día que podamos programar de nuevo la Feria del Libro porque me encantaría que la gente pudiera venir y conocerte en persona. Muchas gracias por el trabajo que estás haciendo con nuestros estudiantes, con el trabajo de UNC en Chapel Hill y más que todo
te pido que te mantengas saludable y que sigas trabajando y produciendo. Este es un buen tiempo para los artistas, para los escritores, de producir trabajo, el arte, y contar esas historias que son tan importantes. Entonces, con eso me despido. Muchas gracias por estar con nosotros y les digo a Gracias. ustedes que sigan pendiente porque por ahí viene mucho más. Muchas gracias. Adiós. Gracias, gracias, Rafael. Chao, chao. Nos vemos. Bye.